Hola. Hola, Mari Carmen. Hola, Beto. ¿Se escucha bien? ¿Me pueden mandar un corazoncito o algo así de que se escucha bien? Hola, Lolita. Ay, muchas gracias. Hola, hola, chicos. Hola a todos. Bienvenidos. Muchas gracias. Que sí se escucha muy bien. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte, pero espero que se escuche muy bien. Muy bien. Ok. Pues nada, bienvenidos. Es un poco extraño como esta interacción virtual. Es la primera vez que hago un live, entonces espero que me tengan paciencia. Pero pues está mucho el proyecto. Muchas gracias a Mari Carmen, a Aura por invitarme. Mi nombre es Gonzalo García. Soy artista. Hago sobre todo dibujo y pintura, pero a veces también hago un poquito de arte objeto. Eh, un poquito de fotografía, pero sin formación de fotógrafo ni nada, solo por el gusto de hacerlo. Y pues nada, bienvenidos a todos. Hola Luis, hola Brito, hola Ramiro, hola. Hola a todos, bienvenidos. Pues nada, tengo 34 años, nací en Puebla, pero he pasado mucho tiempo en Querétaro, entonces muchos me ubican por Querétaro, y actualmente vivo en la Ciudad de México, hace ya 2 años. Hola Mary, hola Luis, besos a todos. Entonces, pues bueno, ahorita no estamos en mi estudio, estamos en mi departamento, su casa, un poco porque pues desde que pasó esto de la cuarentena y así, pues me hice a la tarea de empezar a producir aquí. No es algo nuevo para mí, ya lo había hecho antes. El departamento es chiquito, pero pues me acomodo bastante bien. Pero sobre todo también porque aquí tengo más cosas, más piezas. Entonces, pues se me ocurrió que estaba padre enseñarles un poquito del proceso y de las piezas que tengo aquí en el departamento. Y además, pues eso, ¿no? O sea, al final ahorita este es el espacio que estoy usando para trabajar, aunque sí tengo un estudio con mis amigos de Fresno 301. Saludos, amigos de Fresno. Entonces, pues bueno, van a ver unos brillos ahí raros, es porque mi cámara de la selfie está rara, pero del otro lado está muy bien la cámara, entonces bueno, esperemos que les guste lo que les preparé. ¿Qué les preparé? Pues les preparé un poquito una mini instalación aquí en mi cuarto. Bueno, una o varias, pero bueno, ya se las estaré enseñando. Saludos, Lalito. Ya se las estaré enseñando con calma, pero bueno, quise empezar con esta imagen, con esta en particular. Ay Dios, esta luz me está estorbando. Con esta en particular, la que está arriba. Esa es una foto que tomé a los 23 añitos. Mm, las fueron una sesión de fotos que tomé para mi primer serie que se llamó Cerdo, yo y el mundo rosa del consumo. De hecho, la foto de abajo es también una de esas fotos que tomé con ese mismo motivo. Y pues nada, creo que ahorita haciendo la revisión para lo de Aura, me di cuenta que manejo 4 temas en general en mi chamba y que siempre son recurrentes y que me interesan desde que empecé a producir cuando salí de la carrera y que han sido como reiterativos, ¿no? Y el primero es el cuerpo. Entonces me gustó mucho esta imagen, que es pues justamente un autorretrato de mi cuerpo. Eh, Eso, me interesaba mucho el cuerpo. Aquí hay un par de imágenes más acerca de eso. Y me interesaba mucho como la vulnerabilidad del cuerpo. Entonces, en esa época estaba yendo al mercado y estaba tomando estas fotos de las carnes que me encontraba en el mercado y luego las contrastaba con autorretratos, como estos autorretratos que yo tomaba con fotografía también. Y resultaron pues en una serie de dibujos y pintura que contrastaba esos 2 temas. En esa época yo estaba leyendo cosas como de teorías de consumo, como Néstor Canclini, con sus teorías de capitalismo y modernismo y así, como que me empezó
a rayar muchísimo como esta idea del cuerpo en la sociedad y como qué papel tiene el cuerpo en la sociedad de ahorita. Y también estaba leyendo a Foucault y pues todas estas teorías también como de dominación y de educación hacia las masas. Y pues nada, como que me interesó mucho ese tema del cuerpo. Hice puros autorretratos. Aquí también les puse una serie de dibujos. Estos son autorretratos de primera persona. O sea, dibujaba lo que alcanzaba a ver de mi propio cuerpo. Estos son otros autorretratos ya con espejo. Hola Marisol, hola Rol, hola Patricia, hola Julieta, hola Jesús, hola chicos. Entonces, pues bueno, me interesaba mucho el cuerpo y hice esa primer serie de pinturas y dibujos. Esta es una de las pinturas, bueno, esto es una foto, pero de una de esas pinturas, en cómo terminaba de hacer una especie de simbiosis ahí entre la carne y el cuerpo y la vulnerabilidad de ambos. Y luego empecé a pensar en más bien como el cuerpo, pero ahora a través del otro. Entonces empecé a pensar cómo los cuerpos interactuaban entre ellos y el poder que ejercían unos sobre otros, un poco por todo esto de Foucault que leí, pero también inspirado en otras cosas. Entonces, por ejemplo, a diferencia de la primera serie, me interesaba mucho aislar las figuras y pues uno de mis referentes para eso fue Schiele, este pintor austriaco que me encanta. Y pues nada, o sea, como que la aproximación del cuerpo de Schiele me atrapó. y pues no sé, o sea, como que me encantaba esta idea de que los cuerpos se retorcían unos con otros y como que interactuaban de maneras extrañas, ¿no? Y cómo unos infligían poder sobre otros. Entonces, de eso trató mi segunda serie, que es efectivamente, esta es la invitación de mi segunda individual, que se llamó De penetraciones y otras complicaciones. Y pues nada, un poquito a partir de ese tema empecé a investigar diferentes cosas de los cuerpos y de cómo interactuaban, pero me interesaban dos cosas principalmente. Uno, como el poder que se ejercían los cuerpos, y dos, como también esta interacción que derivaba en cosas eróticas, ¿no? O sea, los cuerpos al final también interactuaban como como desde la violencia, pero también desde lo erótico. Entonces me interesaban mucho esos dos temas y ver cómo se conjugaban, ¿no? Esta es una de las piezas que hice mucho tiempo después. Esta la hice en el 2015 y esta serie empezó en el 2011, 2010, perdón. Entonces, pues bueno, estas son un poco las fotos que utilicé para esas pinturas de penetraciones y otras complicaciones. Y pues eso, o sea, me interesaban mucho estos cuerpos que se retorcían unos con otros, como toda la simbología que eso podía conllevar. Y pues esta es una de las piezas. Esa es pintura sobre madera y pues como ven sí estaba aislada, ¿no? O sea, literal, la madera estaba recortada para que los cuerpos estuvieran completamente aislados. Y pues eso, ok, bueno, entonces les preparé esta otra cosita que es como, hola chicos, hola a todos los que se están uniendo, hola Hugo, hola Ulises, como un altarcito que les hice para explicarles otro de los temas que me interesa mucho manejar en mi chamba y que es el objeto como invitación como a producir piezas, ¿no? Entonces, pues nada, como que mucho tiempo después descubrí que efectivamente yo utilizaba, o más bien, una vez que me obsesionaba por algún objeto, empezaba a tratar de desdoblarlo en diferentes piezas. Y entonces pasaba del 3D al 2D, haciendo piezas bidimensionales como esta que ven, o al revés, ¿no? Del 2D al 3D, que es un poquito el caso pues de esta pieza no tanto, pero más bien de esta pieza. Ok.
Entonces, pues bueno, un poco para explicarles todo esto, me voy a regresar aquí arriba. Em, en el 2018, acabando mi beca del FONCA, que ya les platicaré un poquito más de esa beca, en donde Luis fue tutor, por cierto. Luis, saludos, te quiero. Nada, empecé a explorar como diferentes materiales y me pidieron hacer una pieza acerca de... Bueno, no me pidieron hacer una pieza acerca de nada, pero me pidieron una pieza y yo decidí hacerla de López Portillo y de esta anécdota de defender el peso como perro. Y fui al Museo de la Doctores del Juguete y me encontré este perrito hermoso que ven aquí, que es un perro triste, ¿no? Y entonces resolví toda la pieza a partir de este juguete, que es de los 70s, que es la misma época de López Portillo. Y eso, o sea, en combinación con el juguete, mi hermano en esa época estaba coleccionando estos frames que son de caricaturas originales de los 80s. Esta es una caricatura que se llama Shira. Y lo que estaba muy chido de tener este contacto con estos acetatos es que podías ver cómo estaban construidos, ¿no? O sea, estos son originales de la caricatura. Entonces yo empecé a pensar cómo podía yo también hacer mis propios acetatos pintados a mano para generar piezas como esta, que tenían que ver con López Portillo, pero desde la ficción. Entonces me inventé que iba a haber que hubo una campaña en los 80s como del gobierno en combinación de Sabritas para redimir como su imagen. Y entonces pues hicieron esta campaña de Pepe el perro triste. Y a partir de este juguete empecé a tener diferentes salidas, como estos muñequitos que ven aquí. Y esos muñequitos pues tenían que ver con estos otros colección de juguetes que son igual de los 60s y de los 70s de Marinela, pero que yo, o sea, yo jugaba con ellos, ¿no? De chiquito. Mi abuela tenía un chorro de estos. Entonces, como que todas estas piezas de los objetos y de los juguetes sí están cargados de nostalgia, precisamente porque eso quería que tuviera la pieza, ¿no? Que parecieran objetos como del pasado recuperados, ¿no? Como una especie de evidencia ahí de algo pues que no sucedió, pero que justamente eso era lo divertido, ¿no? Y luego terminó siendo también pintura. Esta es una de las pinturas. Y un juguetero, que este es el juguetero, ¿vale? Entonces, pues bueno, pensando un poco más en eso, les quiero enseñar esta imagen también. Es una fotografía que tomé para una expo que hicimos unos amigos aquí en Ciudad de México, que se llamó Tú y yo somos uno mismo, con mis amigos del Fonca, que adoro. Y pues nada, un poco la idea era apropiarse de los procesos de otro artista y sacarlos en producción, en tu propia producción, ¿no? Pero me gusta mucho esta imagen porque es justo esta idea del 3D que se vuelve 2D o al revés del 2D que se vuelve 3D. Y pues es un autorretrato, pero pues en realidad son puros dibujos. Bueno, es un dibujo hecho en puras hojas de papel, ¿no? Entonces me gustó mucho esta idea de cómo el dibujo podía tomar un cuerpo físico, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es otra pieza, esta no es mía, esta es de un amigo de esa exposición que se apropió digamos, de mi chamba para hacer él una pieza y después me la regaló, que se llama Gabriel Calvillo, que es súper talentoso. Pero bueno, un poco esta es la idea que les digo, que de una pintura él hizo este objeto 3D que además es precioso. Y pues nada, volviendo un poco al tema de las influencias, este ilustrador británico que se llama James Gilray es el que ha influenciado muchísimo de mi producción desde el 2016 a la fecha. Siempre hablo de este grabado, pero nunca lo puedo enseñar, entonces quise aprovechar. Él ilustraba mucho todo lo que era crítica social de la época, sobre todo la Revolución Francesa y todo este asunto de Napoleón. Entonces, por ejemplo, sus caricaturas son fabulosas, ¿no? Pero, por ejemplo, esta mujer con el gorro frigio y el escarapelo es la Revolución Francesa y se está comiendo pues a un francés, ¿no? Y le están preparando un bebé al fondo. Y ese grabado es el que al final yo termino haciendo en estas otras piezas, o bueno, me lo apropio y lo resignifico en una cosa de México, en estas piezas de los bebés en los platos, ¿no? Entonces, bueno, el comentario de James Gilray era que esa Francia
como grotesca era la que se estaba consumiendo a sus propios hijos, ¿no? Que era la revolución. Y que se había cobrado más vidas que la monarquía. Entonces, pues bueno, me pareció esa idea fantástica y la llevé ahora como con un significado como diferente, ¿no? Con estos bebés en los platos, pero que es igual como una ofrenda, ¿no? Una ofrenda de estos niños. Y les quería enseñar un poco de la última producción que he estado haciendo, recuperando toda esta influencia de la nostalgia que les decía y de las caricaturas, pero ahora con caricaturas que yo vi de niño, como Sailor Moon, y luego generando piezas a partir de estos frames que rescato de internet, ¿no? Este es otro. Son dibujitos. Ya les explicaré un poquito por qué ahora estoy dibujando tanto. Pero bueno, este es otro de los dibujos que están inspirados en eso. Sé que estoy haciendo sombra, perdónenme. Entonces, pues bueno, ok. Esto es un poquito también lo que les quería enseñar. Y en ese sentido, les quería enseñar estas otras piezas que ahora sí ya están más conectadas con la producción que he estado haciendo en estos 2 años. Esto es parte de mi proyecto del Fonca también, que son pinturas en acrílico que yo después llevaba a enresinar, o sea, les ponían resina. Pero si checan, se volvían como más bien objetitos, ¿no? Como cuadros, con un poquito de cuerpo. Y pues nada, o sea, la idea de todo esto es que a mí me interesó, o sea, me empezó a interesar muchísimo a partir de un proyecto de Querétaro que hice, de unos murales, la historia de México. ¿Por qué? Porque esos murales, bueno, en esos murales hablaban como de la independencia de México, ¿no? Es un proyecto que hice durante un año en el 2015, 2016. Pero esos hablaban de la Revolución Francesa y por eso es que también ven referentes de eso. Hola chicos, hola, hola, hola. Sí, Luis, son tuyos, son tuyos. Y eso, o sea, empecé a notar a lo largo de la investigación, era un proyecto muy chido porque involucraba fotógrafos, involucraba historiadores, involucraba pintores, escultores y así. Pero el caso es que, pues nada, cuando te tenías que documentar acerca de la Revolución Francesa como antecedente, había mucha información. Y luego, con todo este asunto de Napoleón y los Borbones, había mucha información. Y cuando llegabas a México, pues todo se resumía en ficción, ¿no? O sea, resulta que los héroes nacionales no tenían tantos registros de cómo eran, ni siquiera en un perfil psicológico, pues. Ya dejen ustedes una cosa como de retrato de ellos o una cosa visual que estuviera bien documentada. Y a partir de ahí, pues te sigues con la historia de México y pues empiezan a haber muchos huecos, ¿no? Entonces, el proyecto que yo planteé para el FONCA hablaba de eso, de esos huecos que al final la pintura mexicana de los 80s y de los 70s estaba preocupada en otros temas, sobre todo con lo de la ruptura, ¿no? O sea, el neomexicanismo un poco, pero la ruptura sí definitivamente estaba volteando hacia otro lado. Y habían muchas cosas, muchos eventos sociales importantes en México que merecían la pena ser resignificados en pintura. Entonces ese era un poco el reto y al final, pues con esta idea de la ficción, regresé a estos objetitos que parecen como objetos recuperados de una casa vieja, perdón, como de los 70s, ¿no? Entonces, estas piezas lo que hablan un poco es de una ficción y de objetos que van envejeciendo. De hecho, si ven, la resina ya está amarilla y esa era un poco la intención, de que los objetos fueran envejeciendo y parecieran cada vez más objetos viejos, ¿no? Como de una temporalidad extraña. Este es uno de los bocetitos que les quiero explicar ahora. El proyecto inició con la idea de rescatar un poco a los personajes de esa época, por ejemplo, de los 60s, con todo esto de la Revolución Agraria de México, ¿no? O sea, de Adolfo López Mateos y de cómo muchos agrarios en esa época, perdón, agraristas, se estaban defendiendo.
y al final el gobierno pues los ejecutó. Entonces empecé a pensar en estas escenas que eran como develaciones como de esculturas de héroes nacionales de esa época, pero les colocaba imágenes pues de estos otros personajes que fueron sacrificados, ¿no? Entonces todo esto de las flores y los entierros derivó en esta cosa de los bouquets, que ahora les explico un poquito más a detalle. Pero bueno, y esta otra pieza ya es del año pasado, siguiendo explorando un poco esta posibilidad del bouquet. Bueno, esta es una serie de fotografías que les quería enseñar también, que tomé el año pasado, porque me hospitalizaron. Eh, y pues nada, o sea, les quería enseñar esta pieza porque sigue siendo como la misma búsqueda del retrato y de los recursos, pero lo que me gusta mucho es que al final, pues yo estaba en el hospital y no podía, o sea, no podía dibujar y pintar, que es básicamente lo que yo hago todo el tiempo, y entonces agarré mi celular y hice esta serie de selfies. Y pues nada, o sea, creo que un poco lo que me interesa de esto, no sé si es pieza o no, pero eso no importa, sino más bien como que los materiales siempre están supeditados al momento y al contexto del artista y no al revés, ¿no? O sea, el artista puede usar todos los recursos y al final tiene que ver mucho más con lo que está viviendo y cómo los usa, ¿no? Bueno, ok. Entonces vamos a ir ahora. Chicos, si tienen preguntas, me pueden ir haciendo preguntas. Les preparé esta otra mesita para explicarles otro de los temas que me interesan mucho en mi producción, y que es el asunto de los íconos, ¿no? O sea, de estos íconos políticos que también son íconos de la cultura popular ahora, y cómo los abordamos y los resignificamos, ¿no? Y esto pues tiene que ver un poco con muchas cosas. Esto es un poco lo que les decía del Fonca, de estos ídolos como absurdos, ¿no? Este Salvador Nava. Y pues nada, esta idea de cómo se vería un busto de un personaje distópico de la historia de México fue lo que me llevó a explorar estas posibilidades que derivaron en pintura y que fue lo que terminó siendo mi proyecto del Fonca. Pero pues justamente, o sea, esto yo lo pensé justo como escultura, ¿no? Cómo se vería una escultura conmemorativa de un Salinas distópico, ¿no? Y luego al final investigué cuál era la proporción como de estos retratos oficiales, que es 1 metro por 1,5, y hice una pintura de una versión similar, o de una variación más bien de esta imagen, pues eso, para también hacer un retrato oficial presidencial. Este es una Echeverría, y es la misma idea, y este es un López Portillo, ¿no? Entonces igual, son las resinas y los objetos como de un tiempo diferente, ¿no? Pero lo conecté con estos otros referentes. Esta es una María Antonieta, de lo que les platicaba del museo. Este es un souvenir que me regaló una de mis mejores amigas, Tania Quesada. Saludos, te quiero, Tania. Cuando fue a Londres. Y es una postal, ¿vale? Pero me voló la cabeza como pensar en esta aproximación que tiene la cultura con respecto a estos personajes, ¿no? O sea, literal es una Lady Di descabezada, o sea, es solo la cabeza, y es un souvenir, ¿no? O sea, es como trivializar, pues sí, trivializar un poco el personaje siempre, y cómo la cultura se come a todos estos personajes y los vuelve merchandising, ¿no? Entonces, luego hice este intercambio con Rafa Rodríguez. O sea, esta es una pieza de Rafael Rodríguez, no es mía, pero es igual una Lady Di. Y esta es una pieza mía, ¿no? De los collages que he estado haciendo actualmente. Entonces, bueno, me gusta mucho el conectar piezas también que he hecho antes con piezas de ahora, o piezas de otras personas con
con mi propia producción. Estas muñequitas también de porcelana son parte de ese proceso y tengo otras piezas o sea, esto no es porcelana, pero traté de hacer una muñequita de porcelana. No soy muy bueno en escultura. Dice Mari Carmen, ¿has pensado en usar otros materiales para dar otro tipo de tridimensionalidad a tu obra? ¿Un material? Sí. De hecho, mucho de esta idea de la resina también tiene que ver con una práctica que mi abuela hacía para distraerse, y eran estas cosas que les llamaban antes tercera dimensión, cuadros de tercera dimensión, que mucha gente no ubica, pero yo las ubico perfecto. Eran litografías de lo que sea, pero ella usaba buquets, de hecho, como de buquets del siglo XVI y XVII, y luego, o sea, recortaba varias litografías de la misma imagen y luego las colocaba en tercera dimensión como con silicón. Y eso luego lo hacían en resina y acababa, o sea, y tenía justo este acabado como amarillo, como viejo, pero eran objetos pues como pues no tan viejos, ¿no? Y esa fue mi relación con estos materiales, y por eso es que o sea, en algún momento los pensé para la beca, y me gustaría utilizar ese tipo de técnica, por ejemplo, para otras piezas, pero en un futuro. Y pues tendrían mucha más esta intención de tridimensional. Y pues un poco me gustaría también hacer cosas como de arte objeto. Eso siempre me ha gustado, pero ay, soy bien collón, la neta. Y sí, me da miedo fallar, amigos. Entonces no lo he explorado tanto, pero sí, sí me gustaría mucho hacer esto del arte objeto. Y entonces, pues bueno, eso, estas dos imágenes son un poco el inicio de lo que vino a ser después toda mi producción de dibujo, que ha sido este año y un poco el año pasado. Esta es una pieza de esas, que ahorita les explico, pero bueno, quería enseñarles esta porque conecta de nuevo con esta idea de la mujer, del ícono como vuelto merchandising, objeto de consumo, bla, un poco como la idea también de los bebés en los platos, pero pues desde otra interpretación, ¿no? Va, ok, bueno, entonces, sí, claro, las yaquis. Entonces, bueno, eso, o sea, después de la Lady Di pensé mucho en estos, gracias Babi, un beso, en estos iconos y cómo podía representarlos de maneras absurdas. Y pues pensé mucho en Warhol, obviamente, y en este arte pop, y empecé a mezclar iconos que no tenían que ver, ¿no? Como una Jackie Kennedy y una Virgen de Guadalupe, y ver las posibilidades que tenía eso, ¿no? Visualmente, o sea, son imágenes absurdas hasta cierto punto, pero hablan de los mismos temas que me interesan, perdón, como todo este asunto de la representación de la mujer, de la representación de la mujer como ícono o como significado de algo más, y luego toda esta cultura como agresiva, ¿no? Que las retrata de diferentes formas. Y pues todo esto mezclado con la Virgen de Guadalupe, porque es nuestro referente en muchas ocasiones como madre y como no sé, como otras cosas, ¿no? Entonces, pues Jackie Kennedy representa mucho pues este ícono de los 50 como la madre sacrificada, la esposa sacrificada, pero al mismo tiempo la mujer poderosa, ¿no? Entonces es un personaje un poco ambivalente en ese sentido, y pues sí, me obsesioné un tiempo con ella, la pinté muchísimo. Y pues nada, ahora les quiero enseñar un poco lo que he estado haciendo recientemente, que son esta serie de dibujitos. Perdonen mi pulso, chicos. Pero antes de ir a eso, les quería enseñar esta foto que me encontré de la primera serie, que era un cerdito con dos velas a manera de altar. Y esta otra foto, que es de una serie después de esa, de lo de las flores, ¿no? Que empecé a hacer. Y los enseño porque pues justamente son temas que ahora verán, recurro muchísimo, ¿no? Hola Caleb. Hola Lenin. Dice, ¿cuáles dirías que han sido algunos de tus principales referentes en el momento de desarrollar tu estilo tan único? Justo iba a hablar un poco de eso.
bueno, les quiero enseñar algo antes, perdón, espero no se maren. Esta pintura, que es un autorretrato de Gauguin, dedicado a Van Gogh, que ahí también sale Bernard, Emily Bernard. Este cuadro me inspiró cabrón porque a partir de este cuadro, o sea, yo estaba desarrollando toda esta serie de la carne y los autorretratos y así, y luego esto de los cuerpos y así. Y cuando estuve estudiando muchísimo esta pintura, me obsesioné cabrón como con esta idea de la representación de la pintura, pero como a través de la ternura. O sea, como que siempre mi pintura había sido un poco agresiva y tenía como esta intención de generar imágenes violentas y al mismo tiempo atractivas, y eso creo que todavía lo hago. Pero este cuadro en especial se me hizo poético y se me hizo como una salida que yo no había explorado mucho en pintura y derivó en esta otra serie que hice de pinturas de amigos que estaban como recostados en telas de flores. Y luego, bueno, esto se une un poco a lo que Hampshire alguna vez me dijo, querido, ¿te acuerdas que me dijiste que estaba obsesionado con las telas y los patrones? Bueno, un poco de ahí viene también de ese cuadro. Esta es otra de las fotos que al final derivó en un cuadro. Entonces, pues bueno, eso es un poco, pero, por ejemplo, otro gran referente es Marlene Dumas, y ahorita les explico por qué. Sobre todo en estos dibujos he estado pensando mucho en ella. Bueno, ya les dije de Gonchile, pero también, o sea, lo que me gusta mucho es que, por ejemplo, esta serie de incendios en realidad está inspirada mucho más en una novela de los años 40 de Agustín Yáñez, que se llama Al filo del agua. Entonces, pues creo que la influencia de hecho viene de muchos lados, siempre para los artistas, pero está muy chido conectar con diferentes medios en diferentes momentos. Creo que eso te alimenta muchísimo como tu proceso. Y insisto, un poco también depende del momento en el que estés, ¿no? O sea, como les decía, esto de los frames, de las caricaturas ochenteras, de los acetatos, perdón. Esos acetatos, pues igual, o sea, como que llegaron a mi vida un poco azarosamente y me influenciaron cabrón y hasta la fecha pues sigo pensando en las caricaturas mucho por eso. Entonces creo que la influencia pues también no solo debe venir de otros artistas que hacen cosas parecidas a las tuyas, sino también de otros medios, ¿no? La fotografía también me encanta la foto y me encanta la traducción de la foto en pintura, por ejemplo, ¿no? O sea, la relación que han tenido, al menos en México, desde los 60, 50 hasta la fecha, ¿no? Esta fotografía es de un amigo que quiero muchísimo, que se llama Patricio Malagón, que es de los mejores fotógrafos que yo conozco, me encanta su chamba. Y eso, o sea, como que siempre la veo y siempre me está como alimentando muy cabrón esta imagen. Y les puse esta otra pieza, que esa sí es mía, es un dibujito. Pero pues, o sea, de hecho como que tienen una relación ahí un poco extraña con esto de los brazos y no sé, como que, no sé, encuentro cierto conexión ahí, ¿no? Gracias Marisol. Sí, los otros medios, los otros medios. Bueno, perdón chicos. Entonces, como les decía, muchas gracias. El sabor de mi vida. Así se llama, el sabor de mi vida. Ok. Entonces, les decía que actualmente estoy haciendo mucho dibujo y esto es a raíz un poco de estas dos piezas que les quería enseñar también antes, perdón. Esto es un encargo que me hizo un coleccionista de Monterrey que quiero mucho, Alejandro Praga. Alex, saludos. Y pues nada, o sea, creo que estos dibujos marcaron pauta de muchas cosas que me empezaron a interesar muy cabrón. Un poco es el tema de los papas, como estas figuras faraónicas casi, ¿no? De la religión católica, que eso sí nos incumbe, como latinos, por ejemplo, al ser muy católicos y muy devotos. Este es Pío XII y es el último papa con estas como ínfulas así faraónicas
con fotografías impresionantes, ¿no? De séquitos completos y la postura de él es fabulosa. Pero justo en el encargo empecé a explorar mucho como esta idea también del dibujo a través de las marcas y las diferentes texturas que podía yo obtener. Hace mucho no dibujaba, después de hacer estas piezas empecé a dibujar, pero estaba completamente desconectado del dibujo. Y esto un poco fue lo que me orilló pues a reconectar con el dibujo como el lenguaje más básico, más noble, pero también con mucha riqueza, ¿no? Como que uno pensaría que el dibujo es como esta mera representación de una idea y no, en realidad tiene un chingo de recursos, ¿no? Solo que muchas veces no los pensamos o no los exploramos tanto. Entonces, pues bueno, ese encargo de Pío XII derivó en esta serie de dibujos que se llaman Incendios y, como les decía, parten de una novela de Agustín Yáñez que se llama El filo del agua. La novela es de los 40, pero narra una ficción de principios del siglo XX, antes de la Revolución Mexicana. Y de cómo toda esta situación de la revolución afecta desde lo cotidiano a un país como México, ¿no? Y pues el libro es un gran comentario social de la sociedad del México de los 40 a partir de esta ficción prerevolucionaria, ¿no? Entonces, pues bueno, en uno de los capítulos habla de una festividad que se hacía en los pueblos que se llamaban incendios, que era una festividad en el marco de la Semana Santa y la gente rica de los pueblos del centro de México, Guadalajara, qué sé yo, Guanajuato, llenaba algunos cuartos de sus casas de velas y flores y los decoraba como si fueran velatorios. En realidad eran altares a una virgen, a la Virgen Dolorosa, pero la gente los visitaba como si fuera una cosa mortoria, ¿no? O sea, como un velatorio. Entonces me obsesionó muchísimo esta idea de los incendios y de los cuartos llenos de velas y flores, que ya había medio explorado antes, pero no desde este lado, desde la literatura y la ficción. Y pues nada, empecé a desarrollar esta historia de dos mujeres que se iban a encontrar y que una iba a infectar a la otra, como de esta cosa extraña de flores, y luego iba a morir y renacer en un ser nuevo, ¿no? Y en el Inter, todas estas escenas de velatorios, pues eran los incendios, digamos. Entonces por eso están llenos de velas y flores, aunque no están las flores en los cuartos, están en el personaje, ¿no? Este es otro de los dibujitos. Este es más reciente. Y es cuando entra en contacto esta mujer con la otra. Y lo que me permitió también mucho este tema de los incendios es alejarme mucho de la figura. Yo hago pintura figurativa, entonces siempre estoy muy preocupado por el tema de la representación y la psicología del retrato. Y la neta es que después de redescubrir esta otra manera de abordar la pintura a través de la literatura y la ficción, me empecé a preocupar mucho menos por el retrato y me empecé a preocupar mucho más por la pintura como pintura, ¿no? O sea, la representación, pero no de algo en específico, sino sino de una escena llena de color, ¿no? Y que ese color pues fuera un poco el protagonista del cuadro y la figura pasaba a ser más bien un pretexto, ¿no? Y les decía que conecto mucho con Marlene Dumas porque Marlene Dumas habla de cómo sus pinturas eh, no están realmente interesadas mucho en el personaje. Ella es una pintora sudafricana que pinta, o sea, pinta a Naomi Campbell y al mismo tiempo pinta a un güey de Al Qaeda y no le importa, pero lo que habla mucho ella es de cómo su pintura realmente son marcas que hace en el lienzo y que eso le interesa mucho más, ¿no? Como la textura y las marcas. Y creo que eso es un poco lo que trato de buscar siempre con estos dibujos, que sean más marcas que representación hasta cierto punto, ¿no? O que esté en medio de ambos, supongo más bien.
Muchas gracias. Gracias, chicos. Y pues ya para terminar, porque todavía tenemos que hacer un par de preguntas, les quería enseñar esto último que he estado haciendo, que tiene que ver con el collage. Yo muchas veces llego a obsesiones dentro de mi trabajo por accidente. O sea, me obsesiono con ciertas cosas que pasan dentro del quehacer creativo, digamos, y que llego muchas veces por accidente, pero luego las agarro como propias y me obsesiono muy cabrón, ¿no? Y este collage es un poco eso. Yo estaba recortando un par de imágenes que imprimo para que siempre tenga el referente como a la mano. Como que me gusta ver las imágenes que me interesan y las despliego y las estoy viendo todo el tiempo, pero nunca las intervengo, digamos. Y esto por accidente la tuve que recortar y luego estaba encima de esta otra y de pronto como que vi que brotó una imagen que me pareció muy interesante. De hecho al final esto lo pinté, o sea, es una pintura. Pero a partir de ahí dije, el collage, ¿no? Como que nunca había explorado el collage, ni siquiera en la carrera, la verdad. O sea, sí lo hice pues, pero no, o sea, no me interesó como medio. Y después de esto conecté cabrón porque precisamente me gusta mucho, o sea, creo que ahora en lo que estoy más interesado es en temas clásicos de la pintura, como el bouquet que les decía, o el retrato, pero con exploraciones como formales, como nuevas y frescas, ¿no? O sea, de qué manera podemos representar un género como tan clásico de la pintura de maneras nuevas para resignificarlo, ¿no? Entonces, pues intervengo estos bouquets del 16 y 17 a manera de nostalgia de estos bouquets que yo vi desde niño como piezas colgadas en los muros y los trato de actualizar, digamos, ¿no? Y el collage pues me permite hacer ritmos y juegos muy interesantes que de otra forma pues no hubiera pensado o no hubiera llegado a ellos. Entonces me ha estado gustando mucho y también esto ha sido mucho también por la cuarentena. Como que pensé que el collage me iba a dar esta cosa como metódica, casi como en automático de estarlos haciendo como a manera de meditación y de lidiar con el estrés del encierro. Ha funcionado, más o menos. Pero bueno, al final regreso a este tema del retrato y de los incendios. Um, y pues de pensar estas piezas después en dibujo y luego en pintura. Um, Muchas de las imágenes que estoy usando son imágenes de posguerra y eso es porque la novela de Agustín habla mucho de eso, de la sociedad que queda después de un conflicto o de una guerra. Entonces agarro un chingo de imágenes de posguerra de la Segunda Guerra Mundial y las empiezo a intervenir. Hola amor, hola Mariana, te amo, gracias por conectarte. Gracias a todos por conectarse, chicos, la verdad. Y pues nada, o sea, creo que siempre abordo todo desde una cosa del lenguaje pictórico. Sé que es un poco extraño, pero siempre que hago, o sea, cuando estoy tomando estas fotos que son piezas o no son piezas, no sé, no importa, siempre las pienso en pintura. Y los collages ahora los he estado pensando mucho también en pintura. Creo que no me puedo alejar como de mi práctica del todo, pero creo que eso es lo que está padre, como que se conectan de alguna manera, se encuentran, digamos, ¿no? Y eso es algo que lidié mucho tiempo, eh, desde mi primer funk en el 2013, que me decían, es que tu dibujo y tu pintura tienen que empezar a convivir más, ¿no? Y a mí se me hacía algo súper abstracto, y decía, no, pues es que no sé cómo vincularlos, ¿no? Y pues resulta que ahora eso es lo que estoy haciendo en pintura. Sí, amor, sí, Marianita, exactamente. Sí, siento que son muy pictóricos, efectivamente. Y pues este es el primer bouquet que hago a partir de los collages. He hecho más bouquets y han tenido salidas muy interesantes, pero este es el primero que ya empiezo a hacer ese juego entre el collage y la pintura.
y empieza a tener pues lenguajes muy interesantes. Eh, Eso, me interesan mucho las marcas, como dice Marlene, las marcas, al final eso es la pintura, decisiones dentro de un espacio y esas decisiones pues generan un lenguaje y un código, ¿no? Y ese código pues o sea, está para interpretarse de mil maneras, pero sí siento que se enriquece muchísimo la pintura pensada desde ese lado y no tanto como desde lo plástico per se, pues, sino como códigos y marcas y texturas y um, otro tipo de aproximación a la representación de las cosas, supongo, y de las figuras. Ok, bueno, creo que eso es todo lo que les tenía preparado. Me dijo Mari Carmen que no nos podemos tardar más de una hora, así que me traté de apresurar para tener unos minutos para preguntas que quisieran hacerme. Aquí estoy, eso es. Entonces, si quieren preguntarme algo, aquí estoy. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Tantos, la neta, muchas gracias. Am, dice Alex, ¿crees que lo gráfico en la pintura radique en el manejo de línea y en otros elementos? Mm, ah, sí, no. O sea, yo creo, o sea, yo lo que estoy pensando más que en lo gráfico en la pintura, estoy pensando en diferentes posibilidades dentro del ejercicio de la pintura, es decir, eh, en el quehacer de la aplicación y de esta acción mecánica, explorar muchas posibilidades. Eso definitivamente, o sea, empiezas a pensar la pintura desde otro lado, es decir, no solo es color, no solo es forma, no solo es representación, en el caso de los figurativos, eh, sino también hay un extra ahí, ¿no? Hay otro tipo de decisiones, como esto que dice Marlene, que son más bien marcas. A mí también me gusta mucho esta cosa que llegué a explorar mucho recientemente, que es colocar algo y luego quitarlo. Y empezar a jugar con esos fantasmas dentro del lienzo y del canvas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con esto que te digo de la acción, ¿no? O sea, el cómo haces algo y luego lo retiras, pero hay una especie de, sí, como de rastro de esa decisión, ¿no? Entonces sí creo que tiene más que ver con eso, aunque pues sí, la línea juega un papel importante porque al final es este lenguaje como más del dibujo, ¿no? Entonces esa conversación es la que me interesa mucho en estos cuadros que estoy haciendo y que realmente es nuevo. O sea, antes de eso, pues sí tenía un proceso muy diferente en mi pintura. Dice Mari Carmen, pienso en las marcas como estas huellas fulcatianas en el cuerpo, como una historia en el trazo. Mm. Sí, sí, yo también creo. Eso que dices, tienes mucha razón. Estoy obsesionado mucho con esto de la huella. Un poco las piezas del Fonca eran eso, como este registro mm, completamente inventado de algo que sucedió, pero desde la ficción y desde la ocurrencia y desde un tiempo extraño, pues, ¿no? A mí me obsesionó muchísimo esta idea de hablar de todo de lo del 68 a partir de una película, ¿no? De Rojo Amanecer. Y era porque, o sea, estaba leyendo y efectivamente la peli, pues, la enlataron 6 meses, ¿no? O sea, había una especie de censura todavía en los 90 acerca de ese tema. Y la película, pues, habla un poco de eso, ¿no? O sea, como de esa huella y ese rastro todavía de dolor de los sucesos que tratamos como de olvidar y de tapar, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, como que me gustó mucho esa intención de la peli y luego trasladarlo a pintura y luego que esa pintura se volviera un objeto de un tiempo extraño que luego va a envejecer porque se están amarillando y se van a volver objetos de otro tipo, ¿no? Entonces creo que eso de las huellas me conecta cabrón y lo que tú dices de la línea y el cuerpo, pues también, ¿no? Mucho más en estos dibujos.
Ceci Barreto, Ceci, ¡mua! Besos. Dice, ¿alguna vez podrías ver las narraciones de manera escrita? ¿Alguna vez podríamos ver las narraciones de manera escrita? De hecho, yo en mis bitácoras escribo un chingo. Es algo que les recomiendo muchísimo a mis alumnos, siempre llevar bitácoras porque ahí es el espacio en donde el dibujo y la escritura conviven. Y yo anoto un chingo de cosas que estoy pensando siempre de las piezas, aunque al final no, pues no, o sea, no tenga ninguna salida más que el estar masticando y madurando un poco las ideas que tengo acerca de algo. Pero no creo que escriba muy bien, entonces no sé si alguna vez lo voy a tratar como de mezclar aún más. Me gustaría más bien una colaboración en todo caso. Tengo un par, o sea, bueno, tengo una amiga poeta fabulosa, Shell, besos Shell, entonces podría ser algo así más bien. Dice Gerardín, gracias a ti, Gonzalo, eres un gran artista y besos Gerardín, te quiero mucho, gracias por conectarte. Dice mi mamá, son las cicatrices que deja lo vivido. Así es, mami, un poquito sí. Yo lo que he dicho mucho también últimamente es que cada vez conecto más con imágenes de mi pasado. De hecho, estos dibujos que vieron ahorita de ay, ok, nos quedan 10 minutos. Estos dibujos de los incendios, muchos ya empecé a agarrar imágenes de la historia de mi familia, o sea, de imágenes viejas de los 40 que teníamos como archivadas en un portafolio. Y creo que eso es muy interesante porque hay muchos personajes que no conozco de mi familia. O sea, obviamente ubico a mi abuela, a mi bisabuela, así, pero a sus tíos, primos y así, ¿no? Entonces empieza a ser una cosa como extraña de conectar siempre con tu pasado, desde mi práctica que es el dibujo, por ejemplo, pero pues también mi abuela hacía estos buquets, ¿no? Y a mi abuela le gustaba dibujar, entonces como que empiezo a sentir que los temas que me han interesado pues ya casi por 10 años, un poquito más, conectan con temas que mi abuela también abordaba y que tienen que ver con mi historia, ¿no? Como de ancestros. Y ese link me gusta porque, insisto, mi trabajo creo que tiene mucho que ver con la nostalgia también, con el pasado, como que por eso me gusta la historia también, porque me gusta regresar a investigar temas que no me tocaron, o sea, pues yo nací en los 80s, ¿no? Los 60s no me tocaron per se, pero son parte de nuestra historia también. Entonces, el revalorarlos siempre es, creo, muy interesante y los renueva, definitivamente los renueva al estarlos resignificando siempre, ¿no? Ya sea desde la plástica o desde otros medios, la literatura, el teatro, etcétera, ¿no? Dice Lalito, ¿cuándo veremos una serie inspirada en los dibujos de tu abue? Uf, los dibujos de mi abuela son un tesoro que tengo ahí todavía reservado para un proyecto después, pero a mí sí me gustaría hacerlo. De hecho, pienso que serían pinturas en gran formato. Mi abuelita tuvo una obstrucción en ambos ojos como 2 años antes de fallecer, creo que 2 años, un poquito más. Y sí veía, pero veía muy poco y como le gustaba dibujar, seguía dibujando, pero a escondidas de nosotros. Y al final, cuando falleció, descubrimos que esos dibujos que hacía escondidas tienen un estilo muy particular, como medio picasiano, cubista, extrañísimo, pero son fantásticos. Entonces me gustaría mucho exponer esos dibujos porque mi abuela siempre quiso ser artista y al mismo tiempo hacer una serie acerca de esos dibujos. Hugo dice, así como has pensado el pasado, ¿has considerado producir imágenes dirigidas al futuro? Pues creo que un poco siempre estoy pensando en que el pasado conecta con nuestro presente y muchas de las cosas del pasado conectan con estos futuros distópicos que tenemos, ¿no? Me obsesioné mucho con esto de la Revolución Francesa y de los grabados de James Gillray, perdón, de los dibujos de James Gillray, porque se me hacía que hablaba de muchas cosas sociales que siguen pasando ahora, ¿no? Y siempre decía como, no cabe duda que México parece una democracia, pero tiene más cosas de monarquía francesa que de democracia, ¿no? Como esta cosa del poder instaurado y que no lo suelta, como esta opresión de las clases, bla, bla, bla. Todo esto lo hablaban ya James Gilroy, la Revolución Francesa, y sigue pasando, ¿no? Entonces creo que ese es más bien el link que me gusta, como siempre pensar que este pasado nos habla un poco del presente y predice un poco el futuro.
de alguna forma, pues. Dice Caleb, ¿cómo te ha afectado la cuarentena? Me pregunto si ibas explorando algunos temas y esto te ha hecho enfocarte más en ellos, verlos desde una nueva perspectiva, incluso interesarse en otras cuestiones. Definitivamente lo del collage ha sido por esta cuarentena. Les decía que yo lo empecé a hacer más bien como una cosa de lidiar con el estrés, como que quería hacer una cosa mecánica que no me demandara estar pensando en lo que sea, dibujo o pintura o lo que sea, sino simplemente estarlo haciendo como de manera mecánica y como a manera de meditación, y creo que ha funcionado bastante. Y eso, o sea, creo que mucho eso. ¿Y de qué otras maneras? No sé, mm, creo que más bien ha cambiado mucho también mi percepción de lo que, de lo que el arte debe de significarnos ahora, tal vez, y de cómo debemos presentarlo. Am, Pensé mucho en esta cosa que hablaba Daniel. Bueno, vi un live de Daniel Lezama hace poquito que me recomendó un alumno. Me encantó el live. Saludos a Daniel, si es que lo ve en algún momento. Pero él decía que la pintura siempre tiene esta relación privada, ¿no? Con el espectador. Que inclusive si la pensamos desde un museo, siempre estás en un asunto privado porque uno, estás en en un interior de algún tipo, es decir, no estás en la calle, no es arte público, y dos, tienes una relación directa e íntima, ¿no? O sea, el espectador está enfrente de la obra. Y creo que eso estoy completamente de acuerdo y lo trato de llevar siempre como a mi espacio, ¿no? Entonces, por eso es que, digo, ahorita acomodé esto de esta manera para ustedes, pero en realidad siempre está lleno de pinturas y de piezas de otros amigos. Miren, ahí hay un par de Hampshires que me encantan. Y creo que eso es mucho lo que dice Daniel, o sea, como que siento que la pintura está hecha para convivirse y eso creo que siempre lo estoy pensando desde la práctica de hacer pintura, no solo desde observarla o ya como un resultado final, sino desde la construcción de la pintura, pues. Entonces me gusta esa relación íntima y creo que en este encierro he encontrado mucho eso también, ¿no? Como eso, como la pintura desde lo cotidiano, supongo. Am, Gracias. Beto Moral, muchas gracias. Muchas gracias. Valenzuela, eso, muchas gracias. Bueno, chicos, me despido. De hecho, ya nos van a cortar en 5 minutos. Pero de hecho esas serán todas las preguntas. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado y que me hayan escuchado estos 55 minutos de choro. Pero muchas gracias. Y nada, gracias a Aura de nuevo y gracias a Mari Carmen. Y pues nada, este proyecto está muy chingón. Espero que hayan muchos más así para que sigamos conociendo el proceso de los artistas, que hay un chingo en México y que son súper talentosos. Saludos a todos, los quiero mucho. Gracias.